¿Qué tal amigos? Este mes de abril es el primer aniversario de Tiempos Imposibles y a modo de agradecimiento a todos los que nos han seguido en este viaje hasta llegar a este mes del primer aniversario, les queremos dar un regalo muy especial, uno de los primeros pilotos que grabamos que nunca salieron a la luz, en el que mostramos la idea del programa, con sus deficiencias, con nosotros aprendiendo a hacerlo, pero con mucho cariño para ustedes. Les compartimos este episodio en el que vamos a hablar de un hecho que tal vez no conozcan, pero va a ser muy interesante para todos ustedes y pues aquí se los dejamos, el primer piloto de Tiempos Imposibles que nunca había visto la luz y que se los dejamos en el marco del mes de aniversario de Tiempos Imposibles. Que lo disfruten. Con la cabeza zumbando dolorosamente por la resaca, Stanislav Petrov miraba la pantalla verde del radar. Hubiera preferido cerrar los ojos por varios segundos, minutos u horas, pero el deber llamaba. Y más poderosamente llamaba también un sueldo en el gobierno y el puesto de encargado del búnker. ¿Acaso el más alto puesto de responsabilidad al que Petrov podría aspirar en su vida? Pero la cabeza punzaba, los ojos dolían. El Krepakia era traicionero y pegaba fuerte, como su nombre. La mirada del teniente coronel Petrov se mantenía fija en la pantalla verde, en los círculos concéntricos que indicaban que, en algún lugar al sur de Moscú, el búnker, el pequeño reino de Petrov, era el centro del universo. En un momento, mientras los ojos se le cerraban y el dolor arreciaba, se escuchó el primer pitido. Petrov abrió los ojos grandes como si al hacerlo pudiera escuchar mejor. Ese pitido que solamente había escuchado en ejercicios militares ahora se hacía presente en sus audífonos. De pronto, algunos segundos después, sonó como si retumbara un segundo pitido similar, señal de que lo que sus oídos acababan de percibir ahí estaba. Con la mirada, Petrov recorrió el círculo más grande de la pantalla, el exterior, intentando ponerle cara a ese molesto pitido. Volvió a sonar. De repente, en la zona de la pantalla que señalaba Occidente, al malévolo Occidente, aparecieron 5 puntitos blancos que se movían. Los causantes de los pitidos en el sistema de radar eran 5 misiles que viajaban lentamente sobre la pantalla, pero velozmente sobre el Atlántico. En muchos ejercicios, Petrov los había visto aparecer en la pantalla y acercarse milímetro a milímetro a la cortina de acero. Pero esa noche, en las primeras horas del 26 de septiembre de 1983, no había ningún ejercicio programado. Petrov inmediatamente preguntó a sus subordinados si se había reportado algún ejercicio militar sorpresa, pregunta bastante estúpida si se considera que él debía saberlo antes que ellos. Petrov sopesó sus opciones. Por un lado, el tío Sam no iniciaría una guerra nuclear con solo 5 misiles. Por otro lado, él era un simple engrane en una maquinaria gigante y su responsabilidad era no pensar y limitarse a observar lo que veía. Y por otro lado, la resaca aumentaba su intensidad y las ganas de volver el estómago se hicieron presentes, en gran parte por los nervios de darse cuenta que esos 5 misiles ya iban a la mitad del Atlántico mientras Petrov seguía pensando. No me pagan por decidir, y menos me pagan por trabajar crudo, pensó Petrov mientras tomaba el teléfono con la línea directa de alto mando soviético. Informó lo que veía y se alivió de pensar que alguien más tomaría la decisión de qué hacer con esos 5 misiles, cualquiera que fuera. Era una gran bendición ser parte de un organismo en el que solo se seguían órdenes, y con la sonrisa torcida a la mitad, por la satisfacción del deber cumplido, pero con el rictus de dolor de la cruda, se sentó a mirar de nuevo la pantalla. Un par de minutos más tarde, mientras se imaginaba la llamada del camarada general para felicitarlo por llamar tan rápido, vio aparecer en la zona oriental de la pantalla miles de puntitos que viajaban en dirección contraria a la de los 5 puntitos iniciales. Sus audífonos se llenaron de pitidos. Y en un momento de duda, quiso no haber avisado al alto mando para no tener que escuchar esos pitidos que ahora taladraban sus oídos y empeoraban su resaca. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a este programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que nos afectan o nos afectarán. Soy Carlos Michel. Pablo Hernández Mares. Soy Tiempo Detenido. Y les damos la bienvenida a este podcast, que es un ejercicio de charlas sobre fantasía y amor por la historia. Seguramente alguna vez se han preguntado ustedes qué hubiera pasado si no hubieran elegido la universidad que eligieron, no la carrera. En una de esas no nos hubiéramos conocido.
o si no se hubieran movido de ciudad, los que se movieron en algún momento de ciudad, bueno, yo también más adelante. Todos en nuestra vida hacemos este ejercicio de imaginación sobre nuestras vidas, pero nosotros en este podcast hacemos este ejercicio de imaginación con la historia. Para nosotros es solo una charla entre amigos, pero los expertos lo llaman ucronía, que es la reconstrucción lógica aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder. Es decir, una ucronía plantea cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiera sido diferente. En pocas palabras, ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? No sé si ustedes están familiarizados o conocen este hecho del que planteé mi texto inicial, mi ucronía inicial. Hay un documental relativamente reciente, creo de hace menos de 5 años, sobre el tema, donde sale el señor Petrov y se lo llevan a unos silos de misiles, pero de los ICBM gringos. Y le enseñan, bueno, estos tenían tu nombre aquí. En la punta decía para Petrov. Pero bueno, les voy a platicar. ¿El documental dónde? ¿Cuál? Yo lo vi en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. Yo pienso que en los comentarios acá del video lo ponemos como una referencia. Qué bueno. Está bueno, o sea, es entrevista con Petrov, etcétera. Obviamente es un documental gringo. Sí, es un documental, no lo sé. Pero es occidental. Bueno, pero es occidental, no es un documental. Me imagino que no es un documental ruso. No. Y bueno, se supone que luego le dan un premio y todo, pero para quien no conoce de nuestro auditorio, de nuestros escuchas, este tema, les voy a platicar un poquito. A Stanislav Petrov se le conoce como el hombre que salvó al mundo, porque la madrugada del 26 de septiembre de 1983, ¿ya habían nacido? Yo no había nacido. Yo tenía, te voy a decir, como 40 días de nacido. Yo ya estaba en el mundo. Yo también, julio del 83. Yo agosto. Octubre del 80. A mí no me tocaba. Hubieras nacido radioactivo. Con invasión zombie. Sí, ya hubieras nacido valiendo madre desde el minuto 1. 8 ojos. Como 3 ojos y... Como el pescado de los Simpsons. O podría haber sido comida de caníbales, ¿no? También hay como también. Escenarios así distópicos. Un lechoncito humano. Un lechoncito humano. Bueno, Petrov ese día tomó una decisión que algunos consideran que evitó la guerra nuclear, ¿no? Porque hubo un error en un sistema de satélites rusos y se detectaron 5 misiles de Estados Unidos que despegaron de Estados Unidos y estaban atacando a la Unión Soviética. Él tenía que seguir un protocolo que marcaba que debía avisar a sus superiores para que ellos pudieran responder al ataque. Esto está enmarcado dentro de una política que seguro conocen, que es destrucción mutua asegurada. Que es, a ver, si tú me atacas de la forma en la que me ataques, yo te voy a contraatacar con tanta fuerza y sin que hayas todavía impactado tus misiles, yo ya sé que me atacaste, despego, en el aire se cruzan y todo vale madre. Como cuando uno se pelea con su chica. Sí, más Nunca va a ser menor que tu ataque. Nunca va a ser, claro. Bueno, y él no avisó. Ahora, esto está dentro del marco de la Guerra Fría, incluso. O sea, había una tensión constante todo el tiempo. Era el 83, es plena Guerra Fría. Que deben de ser finales o sea, le quedaba menos de 10 años. Sí, como 6, 7 años. O sea, seguía... tenso. Seguía pero no era la misma tensión que la crisis de los misiles, ¿no? o los 70s, ¿sí? Él no avisa porque piensa que es un error. O sea, dice, no hay forma de que dentro de esta política de destrucción mutua asegurada Estados Unidos ataque con 5 misiles. 5 misilitos. Porque le vamos a aventar 10,000. Ajá. Y ahí sí ya no van a tener tanta capacidad de reacción, ¿sí? Pero lo curioso de este hecho es que las autoridades lo castigaron por eso. Claro. Porque no siguió el procedimiento. Es que lo que es importante rescatar ahí en el contexto real es a qué reportaba él y cuál era su función. O sea, él estaba dentro del
régimen de la Unión Soviética, que es un régimen estrictísimo, rígido, de mando y de una jerarquía absoluta, ¿no? Es rara, o sea, no era usual que un subordinado, que a lo mejor él tenía un rol de líder dentro de su grupo nada más, pero seguramente había otros 5 niveles más arriba, fácil, con más autoridad que él. No era usual que él dijera, no, este es un error, no voy a avisar. O sea, era lo raro. No, a lo mejor ahorita en nuestro contexto, en nuestro país, si tú piensas que algo es un error, pues te esperas. En ese momento no. O sea, él tendría que haber avisado en el mismo segundo que los vio. Pero no lo hizo y no podemos saber qué sucedió después. Posiblemente el siguiente al mando hubiera dicho, no nos van a atacar con 5 misiles y no pasa nada, pero también se pudo haber desatado una guerra atómica y en el escenario que yo planteo, sí sucede. Entonces, lo que les quería preguntar es si se han puesto a pensar en una guerra atómica en los 80s, en lo que pudo haber pasado si Petrov avisa y Rusia ataca. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Yo sí vi esa nota, pero la vi en la BBC, ¿no? Era una nota sobre eso, ¿no? Como el hombre que salvó al mundo, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, la verdad es que sí te atrapa porque piensas que esta destrucción mutua asegurada, pues, o sea, no deja nada, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, también fantaseas con ya también lo platicaremos, como qué impacto o qué zonas tendrían, cuáles serían los objetivos y qué zonas tendrían más radiación o si entraríamos a un escenario así muy, ¿no? de apocalíptico, de una nube nuclear que tapara un poco el sol y entonces pero algunas comunidades humanas sobrevivieran y bueno, ¿no? Sí, yo pensando en ese momento, en esa madrugada, que me gusta que en tu escenario pues el tipo está crudo, está chambeando crudo, incómodo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Nunca lo han hecho? Yo no, porque no tomo, pero... y que si él que hubiera hecho lo esperado, como levantar el teléfono, un teléfono ahí clave para eso y decir, pues, está pasando esto, yo me imagino que eso hubiera subido muy rápido y que la orden de atacamos hubiera sido muy fácil de tomar. O sea, no sé si hubiera habido titubeo o no. A lo mejor el único titubeo era el de él. Y en ese escenario, para Estados Unidos hubiera sido, me está atacando Rusia sin esperarlo, sin saber ni qué, y sin ninguna razón, más que la tensión que tenemos desde hace 20 años, ¿no? Y yo creo que la respuesta de Estados Unidos hubiera sido igual de brutal, ¿no? Y sí hubiera habido una destrucción muy rápido que creo que en ese momento de las siguientes horas, del siguiente día, hubiera habido pues, muchas explosiones nucleares y sí hubiera habido un montón de sobrevivientes en ese momento. Ya después, ahorita lo platicaremos. Pero sí creo que sí se hubiera dado. O sea, sí creo que este tipo fue pues una barrera para que no se enfrentara la humanidad en ese momento a eso. Sí, para empezar, ese hecho se le considera el más cercano a una guerra nuclear después de la crisis de los misiles. Uh-huh. Que ahí sí es otro contexto totalmente, donde sí había una posible voluntad de apretar el botón, ¿no? Uh-huh. Y cerquita, ¿no? Ahí en Cuba. Sí, ¿no? Pues sí. Está, o sea, porque, bueno, de todas maneras tienes unas horas, ¿no? En lo que llegan estos cohetes. Yo pensando en esta idea que decían del protocolo, ¿no? También es como, bueno, se castiga, pero ahora lo agradecemos, pues, ¿no?
Que eso es curioso que lo menciones, perdón que te interrumpa, porque lo agradece un poco Occidente y que le hace documental y premios. Pero él ya falleció y muere medio en el abandono y, y en el alcoholismo. No lo quise agraviar, pero se supone que muere ahí medio en el alcoholismo. Y medio abandonado. O sea, una persona que tuvo esa importancia en el mundo. Pero es tan irreal ese hecho que puede ganar más el premio Nobel de la Paz alguien que por algo muy X, que alguien que sí hizo algo, una decisión consciente muy importante. Sí, imagínate que eres Stanislav Petrov, conoces a un grupo de amigos nuevo y te preguntan ¿en qué chambeas? Y es, pues monitoreo que no va a haber una guerra nuclear. O sea, empezando lo dices, ¿no? Pero, esa es tu chamba, güey. O sea, yo no sé cuánta gente ha tenido roles así de relevantes, güey. Porque es un cuate que tiene de cierta manera un poco la definición de un futuro muy catastrófico, ¿o no? Con una llamada, ¿no? Sí. Es que recordaba lo del protocolo porque no sé si vieron esta película francesa del canto del lobo. No sé mi francés, pero está bueno porque tiene no sé cómo platicarla sin spoiler, pero es una ficción, es un submarino nuclear francés. Entonces está en una cerca de Rusia, un tema así, y entonces, pero tienen, o sea, está el capitán del submarino y entonces recibe esa indicación, pero tienen un doble chequeado, ¿no? O sea, él recibe una carta y el subalmirante, no recuerdo, tiene como recibe por otra línea el mismo código y entre los dos lo leen, ¿no? O sea, como que sí, dispara, ¿no? Pero, o sea, porque saben que esa acción detona todo lo demás, pues, ¿no? Y ya no les cuento más para que la vean, pero hay otra parecida que es norteamericana, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero es Gene Hackman y es creo que Denzel Washington, y reciben una orden de prepararse para el ataque y luego hay algo que corta sus comunicaciones con el resto. Entonces tienen un submarino y tan. O la otra también muy conocida es la de Kubrick, la de Doctor Strangelove. Un coronel se vuelve loco y manda sus aviones a atacar con sombrero vaquero y montados en la bomba. Y entonces ellos... Es de los 60s, así que si no la han visto, pues ya no es spoiler. Ya tuvieron mucho tiempo para verla. Convocan al embajador de Rusia y le dicen, güey, perdón. O sea, este güey se volvió loco. Vamos, te voy a dar las rutas de todos los aviones, tíralos. Claro. Pero no nos ataques. Y entonces el ruso dice, bueno, es que hay un problema. Es que nosotros no contraatacamos a voluntad, sino contraatacamos de forma automática porque construimos algo que se llama el Doomsday Machine, que si detecta por sismológico lo que sea una explosión, se activa automáticamente. Bueno, apáguenlo. No se puede porque por eso es un Doomsday Machine. Exacto. Sí. Entonces se meten ahí en un tema. Ahora así estábamos un poco con Donald Trump, ¿no? O sea, que uno sentía un poquito con Norcorea, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo. Pero sí esta idea de apretar el botón, pues, ¿no? Que dices, pues, ¿en manos de quién? Y el maletín famoso, ¿no? Que lleva, ¿no? O actualmente con Putin y Ucrania, también, que se vuelve a hablar se vuelve a hablar mucho de ese tema. Sí. Sí, yo creo que está bien interesante si nos clavamos en el que hubiera sido si sí pasa, ¿no? Claro. Lo primero que yo tenía para esto, o sea, una pregunta para los dos, es ¿qué piensan que hubiera pasado con México? Para empezar, nos atacan y después sobrevivimos de alguna forma, la sociedad, nuestros papás, que estaban teniendo hijos, a estos hijos en este momento. No, yo creo que de entrada hubieran atacado toda la frontera, ¿no? O sea, las dos fronteras, Estados Unidos, no tengo ni idea de estrategia militar ni de guerra, pero a mí me parecía algo lógico, ¿no? O sea, como tratar de bordear al país, de encasillarlo. O sea, obviamente atacas objetivos militares y yo creo que fronteras, güey. Así es que yo creo que toda la frontera en México hubiera sido objetivo
rápido, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que San Diego, ¿no? O sea, el tema de, o sea, obviamente el lado este, ¿no? Pues la capital y toda la costa este, que es como que una parte muy, muy fuerte de Estados Unidos. Pero yo sabía que la costa, porque Rusia está, o sea, tiene un apartado oriental para ellos, ¿no? Que pega con Alaska, Sí. ¿no? Que Alaska es parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco, seguramente Alaska hubiera sido un objetivo o de alguna manera, pero yo tengo entendido que San Diego sería obviamente, y ellos lo sabían, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ves desde la ventana, ves Tijuana, ¿no? Entonces esto que planteas, no hay noticias, no hay noticias de Tijuana, pues. Sí. San Diego tiene una base militar grande. Sí, exacto. Sí. Ahora, no sé si en este escenario hipotético, la Ciudad de México hubiera fungido como un territorio clave para los gringos, para algo de emergencia, ¿no? Trasladar ahí a su presidente, no sé, algo que digan, aquí en ningún lado está seguro, vámonos a lo más cerca, y que Ciudad de México, Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo hubiera dicho, no, pues Ciudad de México es una capital muy importante, que son aliados, allá están más pegados con ellos. ¡Pum! ¿No? Hay algo que sí he visto de protocolos, y es que, por ejemplo, el presidente, dependiendo de dónde lo agarre, o sea, si fuera Trump era quemar al lago, siempre se la vivía ahí. O sea, lo ideal se supone que es que lo agarre en el aire. O sea, y entonces tenerlo siempre en una especie de puesto de mando aéreo, viendo cómo se desarrolla todo para saber dónde aterrizar. Y supongo con miles de opciones donde aterrizar en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí. Y otra cosa que pienso es, sí a las ciudades, a la costa este, a todo esto, pero también muchos de los objetivos militares estaban en el centro del país, en Kansas. En las llanuras, estos silos de misiles que también seguramente eran objetivos militares. Sí, yo creo que en el caso, o sea, las cabezas nucleares que tenían en ese tiempo, cada uno eran miles. Las ojivas nucleares eran miles. O sea, seguramente era una... Yo me imagino que cuando veían su mapa, ¿de dónde vamos a soltar? Era... pues en todo el territorio y para empezar todas las grandes ciudades, aeropuertos, bases militares, fronteras. Sí creo que hubiera sido tremendo. Y creo que además hubiera sido muy al mismo tiempo todo. Sí. ¿No? O sea, ahora no sé al revés. No sé si pensamos en dónde hubieran sido los objetivos de Estados Unidos en Rusia. Porque Rusia tiene una extensión de territorio gigantesca que pues tendrían que haberlo pues me imagino que toda la parte oeste de Rusia y las fronteras con Europa y tal, ¿no? Sí, porque no es lo mismo estas ciudades que podemos nombrar, ¿no? De Estados Unidos, que son importantes tecnológicamente, económicamente, a Rusia, pues, ¿no? O sea, pues se concentra en Moscú. Y además era la Unión Soviética en ese tiempo, que era mucho más grande. Es cierto. Sí, Kiev era parte, Sí. Todos los Kistán... Los ¿no? Akistán. Los Akistán, claro. todos eso era parte. Sí, pero Moldavia, Bielorrusia. O sea, me refiero al sentido de el objetivo de destruir la posibilidad. Rusia sería pienso más enfocada a la capital directamente, ¿no? Sí. Sí, seguramente. Ahí también la cosa es que este tema de destrucción mutua asegurada no significa que en cientos de miles de explosiones o decenas de miles de explosiones el mundo termine. Claro. Porque no había suficientes bombas como para hacer eso. La cosa era más bien lo que comentaba Pablo hace rato, lo que se llama el invierno nuclear. El invierno nuclear. Que es esta nube que bloquea el sol y entonces hay una disminución de la temperatura con todo lo que implica para las plantas, para un montón de cosas, ¿no? Fíjate, hay una... Digo, para si los escuchas no tienen muy claro qué es el invierno nuclear, es pues toda la nube de hollín. Cuando hay fuego, en el humo hay hollín, ¿no? Que es oscuro y que es pesado.
y eso pues, se hace una nube gigantesca alrededor de todo el globo, no de inmediato, se va haciendo y días, tal vez meses después, se cubre todo el planeta con esta nube y ya no entran los rayos del sol a la Tierra. Y hay un dato que es muy impresionante, al menos a mí me impresiona mucho cuando lo supe, es la última glaciación de la Tierra, la temperatura de la Tierra era menos 5 grados centígrados. Ok. Eso era ya glaciación. Si existiera un invierno nuclear, la temperatura de la Tierra caería a menos 20. No. O sea, esa es una de las consecuencias que tendríamos. Sería muy difícil en el largo plazo sobrevivir. A lo mejor puedes sobrevivir a las bombas en ciertos lugares del mundo, pero probablemente en el largo plazo la ucronía más realista es que por la pura temperatura de la Tierra. Ahora, otra cosa que pasaría es que todo donde exploten bombas, pues hay químicos, güey. Y esos químicos se desprenden al aire y los vamos a respirar. Y probablemente eso es lo que te acaba matando, güey, ¿no? Entonces yo creo que entre el invierno nuclear, los químicos que se desprenden, la radiación, imagínense la radiación. O sea, sí, que no lo hemos ni considerado, ¿no? Sí. Si Chernobyl sigue siendo un tema que pues, está ahí encapsulado, que va a tardar miles de años acá sería algo, no sé, 100 millones de veces más. Que luego está esta cosa de que en Chernobyl luego ya, no sé si han visto de que ya hay venaditos en el bosque y plantas y de todo. Cuernos. Sí, de 6 cuernos y todo. Oigan, ¿cuántas probabilidades le dan a México? ¿De qué, güey? De sobrevivir en el 83. Con ese... Mira, yo creo que muchos hubiéramos tratado de migrar al sur lo más sur que se pueda. Y no teníamos 3 meses, Carlos. ¿Y no lo hubieran anticipado los rusos? O sea, bombardear todo Chiapas para que no tengas para dónde correr. O sea, no nosotros, los gringos. Pero es que, a ver, es que también es como una onda, a ver, o sea, es como de aniquilación por nacionalidad, o era como contra el occidente en general, o sea que, porque ahora que decían México, pues siempre ha habido espías rusos en México, o sea, eso es, o sea, bueno, ¿no? En ese tiempo también, y entonces, creo que estratégicamente tendrían cierta oportunidad, pues, o tendríamos cierta oportunidad de en su momento convertirnos ahí en una base, o sea, ¿no? Pero viendo como ahora, ¿no? Lo que sucede en Ucrania, ¿no? Que es como destruye y luego vamos, y no dudo que no se tocarían mucho el corazón. Pues, Sí, ¿no? Yo también creo. Entonces, yo creo que para la Unión Soviética en ese momento era pues, nuestro enemigo, nuestro acérrimo rival, nuestro archienemigo es Estados Unidos. Y ahí está una cosa que se llama México, que es como el patio de atrás de estos güeyes, ¿no? Seguramente van a correr para allá, por eso planteaba yo lo de Ciudad de México, que era la ciudad más importante de Norteamérica fuera de las de Estados Unidos, ¿no? Más poblada, mayor Producto Interno Bruto. En ese momento, pues, Ciudad de México pues, venía con cierto progreso y tal, güey. Entonces, sí, yo creo que sí. Yo creo que nuestros papás en sus 30s, 20 y tantos, habrían intentado huir lo más que se pudiera a sus pueblos, güey, ¿no? Sí, a su pueblo. Sí, a su pueblo. O sea, ni siquiera creo que hubiera habido una reflexión de, pues vámonos para el sur, ¿no? Y tratamos de llegar a la frontera con Guatemala. No, yo creo que nuestros papás... pues en Jalisco, ahí en Yagualica, en Teocaltiche. Ahí debe de haber menos peligro, ¿no? Sí. Ahí yo creo que estamos más seguros y vámonos para allá, ¿no? Bueno, si nuestros papás hubieran querido huir, tengo aquí algunos lugares que les pudieran haber servido. ¿Ah, sí? Sí. O sea, en el escenario del bombardeo. En el escenario del bombardeo total. O sea, los próximos días de vámonos para allá. Ahora por el tema entre Ucrania y Rusia, que se ha vuelto a hablar de esa posibilidad y de... Pues han hecho simulaciones donde se han marcado como algunas zonas del mundo donde dicen, oye, aquí hay una probabilidad de que ya, vayan comprando sobrevivas, compren casa.
o que nuestros papás se hubieran podido ir para allá, ¿no? Les voy a platicar algunas y me dicen si les hace sentido o no. Ahora. Uno es Islandia, que es esta isla entre América y Europa y que tiene muy poco valor militar y una ubicación geográfica al parecer con poco valor militar, que lo consideran un país seguro a pesar de ser miembro de la OTAN. Entonces, pues este tema de si atacan a uno, atacamos todos, pero no tiene instalaciones nucleares, no tiene un ejército profesional. Entonces se menciona Islandia. Ahora, yo creo que Islandia, o sea, sí entiendo el racional de, pues no es algo importante militarmente y está, pues allá y está inaccesible y todo. También creo que por la ubicación de Islandia, pues la trayectoria de muchos misiles sería por allá arriba, güey. Sí, puede ser. O sea, no es como que estás fuera del camino, güey. O sea, Claro. tumban un misil ahí o se descompuso a medio camino o lo que sea y también estás como, o sea, de las opciones que nos empezaste a dar, digo, si yo me pudiera ir a Islandia en ese momento, no sé si es el que no sé si escogería. sería. Yo creo ¿Tú? que mejor Yagualica de González. Sí. A ver, hay que decir que esto entonces es por ahora la posibilidad. Sí. Es, Exacto, no es el escenario de ese entonces, De ese sino entonces, al parecer ¿no? el Sí. escenario actual. Claro. Sí, coincido con tiempo No de que descartamos sí, de que entonces Islandia. hay que ir solo a Aparte conocer. es cierto, o sea, es muy pequeña realmente, Sí. ¿no? Es una bomba y Y pelas No le veo, ¿no? todos Sí, ahí, ¿no? vámonos. Sí. Ok, otro es la Polinesia Francesa, que es un Ahí conjunto está. de 118 lujo. islas Sus últimos en medio del días, Océano Pacífico. sí, como Los pasas como Gogán ¿Cómo ahí no? pintando ¿Cómo no? nativas. Ese sí, definitivamente, ¿no? Sí, pero bueno, nos has dicho dos, güey. Y lo que estoy viendo la tendencia es que son lugares sumamente inaccesibles, güey. O sea, No, ¿cómo chingados te espérate, vas no, para allá? espérense. Acá en mi lancha, agarro una lanchita y... Pero sí, o sea, la Polinesia Francesa se oye bien. Se oye bien. Sí, creo que están buenos paisajes, buena playa, de haber buen marisco, güey. Entonces, yo creo que me iría para allá, güey. Incentivaría a mis padres para... Vámonos a la Polinesia Francesa. Dale. No, dale. Nueva Zelanda. Pues sí, es muy inaccesible. Pues, se grabó ahí El Señor de los Anillos. Sí, Entonces, ¿no? Ahora conocemos un poco más. Conocemos Ya más se por el Señor de los antoja, Anillos. exacto, ¿no? Sí, pero en ese entonces, pues también. Ahora, Nueva Zelanda, pues sí está muy fuera del... Yo no me radar. imagino a Del mis papás radar. cómo podrían llegar allá. O sea, En ese tiempo, en ese ¿no? tiempo, Además. ¿no? O sea, como desde Manzanillo bueno, los pescadores estos se acuerdan de A los que hace se perdieron. 8 años, 10 años. Sí. ¿Eran de Acapulco? ¿Eran de dónde? Eran de Acapulco. Y que ¿no? llegaron a la Polinesia o a Tonga o algún lugar de estos. Sí, güey. Ahora necesitas tener un chico suerte para así llegar, güey, ¿no? Con Sí. una embarcación que Sí, no valga madres con la primera tormenta o los vientos fuertes o lo que sea. Pero sí, o sea, yo me imagino a mis papás en el 83. Tenían ellos, pues, yo creo que apenas 28 años, una cosa así. Igual. Y, pues, ¿qué haces, güey? O sea, No, ¿cómo, no. ¿cómo te vas para allá? O sea, no hay manera. O sea, creo que te digo, volvería yo a ir al pueblo. Al pueblo. Ahorita platicamos de Además, posibles ¿sabes qué? lugares. Creo que ahí hay un factor cultural, güey, de los mexicanos. Sí. Yo creo que el impulso inmediato A casa de sería, su madre. voy a ir a casa de mis papás. Sí. Voy a ir a la gente que amo, güey. Claro. O sea, voy a ir con mi mamá. Donde quiera que esté. Está en Tijuana, vámonos para allá. Voy a ir con mi mamá y además en una de esas ella lo podría resolver. Esa es la creencia, ¿no? Chance lo Sí, resuelve. Ahí, y tu mamá diría, vénganse para acá. Sí. Vénganse para acá, ¿No? mijo. O sea, yo me imagino perfectamente a mi abuela diciendo, no, pues aquí en la casa y aquí echamos colchones en el suelo y todos aquí, güey. Sí. Y el mexicano iría a ese lugar, güey. O sea, es como que es el búnker, ¿no? El búnker emocional seguro de cualquier mexicano. Como aquí no tuvimos búnkeres nunca ni nada, creo que nuestra cultura es, pues, ve al lugar donde está tu origen, güey. Otro es Groenlandia, que
Creo es mismo caso que Islandia. Mismo caso ¿no? que Islandia, pero más inaccesible, güey. Yo no he sabido, o sea, me imagino que debe haber un aeropuerto ahí y puedes llegar con un vuelo comercial, pero... Sí, Bueno, no es parte de Dinamarca, sí, ¿no? Pero no sé en ese tiempo si era ya todavía, sí, en ese momento, ¿no? Sí. Es una isla también al final, o sea, comparten el factor común todos. es la ahí viene isla, lo que no. Pero, no, dale. No, pero entonces lo mismo, es decir, yo lo que estaba pensando y que también cuando escuché esto de los lugares, era un podcast y también era sobre, no sé, una familia que estaba considerando eso porque estaban muy asustados por el tema de Ucrania. Y entonces sí, pues los niños, ¿no? Que escuchan las noticias y mamá, entonces sí, vámonos a Nueva Zelanda, ¿no? Y entonces... pero la idea, a mí, por ejemplo, ahora que veía la crisis de refugiados de Ucrania, es como decir, bueno, es que estás viendo como avisos, ¿no? O sea, estás viendo que se viene la bomba, que viene la invasión, ya tenían Crimea, o sea, pues haber salido unos años antes y ahí sí no te agarra, ¿no? Sí. Estamos hablando de que este era el día que Petrov salvó, pues, ¿no? Y pues nadie se imaginaba que ese día. Claro. Pero había una tensión de años y años y años, Sí, ¿no? sí, Desde Cuba, desde la crisis de los misiles. Pero uno quizá no actúa en función de eso, ¿no? De ese miedo al futuro como tal. Porque Claro, pues si no, y ya además, hoy mismo ya nos estaríamos aquí, ya estaríamos viendo es nuestra visa para... Sí. Y ¿sabes qué? Creo que en específico la cultura nuestra, la cultura mexicana, es muy dada a no fatalizar, ¿no? A minimizar las broncas. No, esto se va a resolver, todo pasa por algo, así es la voluntad de Dios, Sí. Y esas decisiones tan importantes, tan fuertes, pues se antojan muy difíciles porque, y más hace pues, 40 años, que pensar de, pues aquí dejo mis cositas y mi bochito aquí que tengo, que me compré con todos estos años trabajando para irme a Nueva Zelanda, se ve como, si ahorita dices, caso. ir a Groenlandia, yo creo que a todos se nos hace como... Descartado, entonces. Yo sigo con la Polinesia Francesa. Va, norte de Canadá. Bueno, ese suena Por más su fácil. clima, porque... por su clima frío extremo. Claro, pero nuestros papás no hubieran podido pasar. No, pues no, ¿qué vas a pasar? No, Ya. no llegas. Ya llegas todo radiado. Sí, no, ya. Pero sí, o sea, para los canadienses la tendrían fácil. La tendría fácil. O sea, hubiera habido... De entrada, el norte de Canadá está mayormente despoblado por estas condiciones climáticas extremas, güey, ¿no? Pero yo creo que entonces lo que sí hubiera pasado es una migración muy cañona, no solo de los canadienses, sino de los gringos que quieren irse, que están intentando salvarse. Yo creo que hubieran ido más hacia el norte que para acá, güey, ¿no? Puede ser también. O sea, yo creo que ahorita, en ese escenario apocalíptico post-guerra, habría colonias ahí, clanes en el norte de Canadá como de sobrevivientes. Clanes caníbales. Ahora fíjate, si de por sí ya es frío con este invierno nuclear, No, pues ya, sí es lo que te digo, güey, sí, o sea, súmale al menos 20 a lo que ya tienen. No, la ucronía... Y además sería así en todo el planeta y sin luz solar, güey. No, pues nada. O sea, no, pues... Uno muy similar es Siberia. Nada más del Sí, otro pues lado. del otro lado. Yo creo que ahí para hubiera ellos el sido... otro. Ahí habríamos que... Isla de Pascua. La isla de Pascua a mí me genera mucha como incógnita, ¿no? A mí me tocó, cubrí una cumbre de la Sociedad de Conservación de la Naturaleza en Hawái y había gente de Isla de Pascua y entonces compartían, o sea, sí. No, los entrevisté y me decían que, por ejemplo, algo que me decían es que decían, ¿cómo? Es que, o sea, hay rascacielos, ¿no? Acá en Honolulu, ¿no? Y pues esto no es una isla, o sea, es una ciudad. Y porque nuestra isla es una isla, o sea. sí, verdad. Pero compartían palabras de su dialecto con Hawái. Con Hawái. Entonces, lo que ahorita que dijiste, pues una balsita, o sea, pues ellos, en algún momento
alguien de alguna manera. Que sí hizo ese trayecto. Hicieron y se conectaron y tenían palabras que compartían. A mí eso me voló la cabeza. Ahora, ese es un lugar, desde mi perspectiva, más seguro porque está medio pacífico y ahí como que no habría mucho. O sea, creo que sería como la Polinesia, pero más hacia América. Ajá. Es decir, un poco más cerca para nuestros papás. Sí, exacto, con la balsita, güey. Con la balsita. Mira, agarraban el coche, se iban a Chapala, se robaban una lanchita de ahí del lago, se iban en el coche a Manzanillo y de ahí vámonos. Suena como un plan, ¿eh? Pues las Islas Marías antes. Las Islas Marías o Revillagigedo. Todas estas. Hay otra que se llama Tristán de Acuña. Que sí sé que es Tristán de Acuña, güey. La capital de la endogamia, ¿no? La capital mundial de la endogamia. Tristán de Acuña, según yo, güey, es el lugar de más difícil acceso en el mundo. Ok. Sí, o sea, creo... Ahí te vas. No hay aeropuerto, güey. Creo que está más cerca de la Estación Espacial Internacional cuando pasa encima de la isla que de cualquier otro territorio continental. O sea, es el punto más alejado, más inaccesible del mundo. Y sí hay población, o sea, sí existe sociedad ahí, güey. Sí tienen su vida y todo. Pero según yo, para llegar a Tristán de Acuña, tienes que ir en una embarcación que además no es una embarcación ni potente ni nada. O sea, y además va una vez al mes a llevar suministros, víveres y demás. Y para salir de ahí es más bronca todavía, güey. Pero sí existe una sociedad que funciona y tal. Debe ser unos pocos miles de habitantes. Pero sí, Tristán de Acuña creo que es una buena opción porque pues ni nadie quiere ir. Nadie quiere ir para allá. Pero alto. Y en el planteamiento de como Isla de Pascua o acá, o sea, una desbandada de refugiados nucleares, pues tampoco tiene mucho futuro, güey, ¿no? Sí, no. No. No cabe. Esto, güey, pues llega un barco al mes con gasolina. Pues, sí, imagínense cómo sería la repartición de cosas. O sea, y ni siquiera sería repartición. Bueno, a lo mejor con unos formas, protocolos de control muy estrictos y muy sanguinarios probablemente, pero si no sería rapiña, güey, como cuando se voltea un camión de gansitos en Chiapas, güey, ¿no? O sea, sería todo, sobre todo, no sé si leyeron el libro del País de las Últimas Cosas de Paul Auster. No. Es eso. Es un escenario utópico de se están acabando las cosas, ¿no? Y pues empieza pues yo quiero cosas, güey, ¿no? Entonces sería, yo creo, un escenario muy... Creo que los primeros 3-4 años de un enfrentamiento nuclear de ese nivel, que sí hay sobrevivientes, creo que lo mejor que te podría pasar es morirte en la explosión, güey. Sí, fácil. Sí, o sea, yo ya estoy aquí en Nueva York y ya me cayó la bomba y ya abre los ojos y estás con Diosito, güey. O sea... Sí, o sea, sí creo que si eres de los sobrevivientes o de la gente que ya estaba en esos lugares, los neozelandeses, la gente en Tristán de Acuña, la gente en Isla de Pascua, en la Polinesia Francesa, son los que peor les va a ir, porque van a vivir y van a vivir hasta que se congelen, hasta que se acabe la comida, hasta que se acaben los suministros. Sí, o sea, en una isla así sin suministros. Sí, no, yo me iría a San Diego. Ya lanzaron los misiles, vámonos a San Diego para morirnos a la primera, güey. Y la Antártida, que se considera el lugar más seguro para sobrevivir en una... A mí sí me gusta ir. Yo creo que yo no me iría. Yo sí, yo. A mí me llama la atención. Sí, como la aventura y la exploración. Y quién sabe qué pase. Eso sí, güey. No, y ahí te puedes ir tan al norte como quieras, ¿no? O al sur. O tan al sur como quieras. Hasta el polo sur, tal cual. Ahí a quedarte congeladito. Sí, yo creo que mi elección, si no me pudiera ir a la Polinesia Francesa, me iría a la frontera. A la frontera de México en Estados Unidos. Yo creo, por ejemplo, que si no hubiera demasiado bombardeo en Centro Sudamérica, pues no es tan mala opción darle para el sur hasta... Sí, ahorita es mala opción. Sí, ahorita sí. Pero en ese momento tal vez no. No, sí creo que es... Creo que sería lo
si no tomamos en cuenta esto de me voy con mi mamá, creo que sería la opción más lógica de si no podemos pasar por Canadá, pues vámonos para el sur, güey. La vida es obstinada, güey, ¿no? O sea, y entonces aferrada también. Se abre camino. ¿no? Se abre camino y sí. Ahorita pensé en los Andes, por ejemplo. Yo creo que, o sea, hay comunidades ahí incas que papas, o sea, sobrevivieron con papas y las ampliaron su variedad y papas. Bueno, los sobrevivientes de los Andes Los sobrevivieron a los sobrevivientes, Andes. entonces... Sí, Sin papas. Yo creo que... fritas. Pues, sabe, no sé, sí es un escenario Yo feo, creo, güey. o sea, yo en el escenario de la guerra preferiría morirme rápido. O sea, yo ya estoy derrotado. Sí, porque mira, o sea, no sé si una vez han hecho ese ejercicio con amigos como de si pasara esto, tú serías el primero en morir por tal. O sea, a ver, si se me rompen a mí los lentes... Ya, o sea, ya, mira, ya. Acostado ya en el lleva suelo mediocito. porque- Sí, güey. No, yo tengo que irme en cuclillas un ratito y ya no la armé, güey, porque ya me truenan bien gacho las rodillas. Sí, o sea, no. no. O sea, sí no creo. Y más pensando ahorita en nuestra forma de vida, en nuestra sociedad, creo que estamos muy poco preparados para un escenario difícil, güey. Difícil en ese contexto, a lo mejor somos más resilientes en los temas económicos, en los temas financieros, lo que tú quieras de eso, pero en un escenario de escasez, de carencias, de guerra, yo creo que están, o sea, muy poquitos están medio Preparados. capacitados para armarla. Sí, de que saben usar una brújula, saben orientarse con las estrellas. Sí, con las estrellas de, me perdí aquí en el bosque de la primavera, ya sé para dónde. Está difícil. No, sí, está muy complicado. Les quería también platicar, ahora que conocemos este hecho real, que es que no hubo una guerra atómica gracias al señor Petrov, Dios lo tenga en su gloria. Quería preguntarles a ustedes sobre esa época en específico, que les tocó a nuestros papás, que fue el final de los finales de la Guerra Fría. Si alguna vez tuvieron, más allá de lo que vimos en la escuela, que también es muy poco, más bien culturalmente tenemos muchas referencias, pero si en sus familias lo habían recibido, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando cae la Unión Soviética en el 91, yo debería de tener como unos 8 años, y me acuerdo que mis papás estaban viendo eso en la tele en la noche, y estaban como muy atentos, como muy impactados de algo que estaba sucediendo, que recuerdo que me dijeron, es que está cambiando el mundo. Yo no entendía qué estaba pasando, pero me acuerdo de ellos estar viendo esto. Entonces quería saber si tenían alguna referencia. Fíjate algo. que ahorita que lo mencionas me vino así a la mente como destello. Yo tenía también, no sé, 8 años. Y me pareció curioso pensar en un niño de 8 años que sabía quién era el líder ruso, güey. O sea, yo sabía perfecto quién era Gorbachev, identificaba su lunar, sabía más o menos, obviamente no conocía el detalle, pero tenía referencia de que la perestroika y además yo veía a mi mamá y a mi papá hablar de Gorbachev como si fuera alguien que finalmente estaba cambiando las cosas, iba a poner fin a décadas de una potencial guerra. Y está cañón como yo pienso en los niños de 8 años, no sé, en la actualidad, no sé si, y más porque ahora ya hay muchísima información y medios pero en ese tiempo saber quién era el presidente, el líder ruso de la Unión Soviética, que existía una cosa que se llamaba Unión Soviética y que existía una cosa que se llama perestroika, creo que sí permeaba hasta lo de la Unión Soviética, porque lo que sí creo que estaban muy expuestos en diferentes maneras era toda la parte posgringa que resultó de ahí, ¿no? Por ejemplo, el Capitán América. Sí. ¿No? Que el Capitán América era un superhéroe y es un superhéroe que todavía tenemos referencias súper actuales y constantes, que surgió de ahí, o sea, surgió en su guerra cultural con la Unión Soviética, un tipo que se llamaba Capitán América que lo que peleaba era soviéticos, güey, ¿no? Claro. O Rocky, güey.
¿no? O sea, que vimos las películas de Rocky, con Iván Drago, ese muro de boxeador imbatible, que Rocky ya todo jodido y tal, le dan su madre hasta en la Rocky 4 que ya está viejo Rocky, que ya ni es el bueno para pelear. Y perdón por el spoiler, pero si no han visto Rocky 4 ya a estas alturas. Ya no saben qué onda. Sí, güey, tienes razón. O sea, sí creo que hubo mucha exposición, inclusive de la parte soviética, ¿no? Yo, más, o sea, no de niño, pero ya un poco más grande, le pregunté a mi mamá sobre eso. O sea, le dije, mamá, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes cómo veían a esa edad? Porque a ver que decías, bueno, y nuestros papás ahí llevándonos en la lanchita, ¿no? Yo soy el menor de 4 hijos, pues, ¿no? Entonces no es lo mismo tener uno que 4. Y entonces, si te la piensas, y pues uno, bueno, como sea, o 2, pero los 4 hijos de su madre, ¿no? Pero entonces yo le pregunté después a mi mamá, ¿qué onda? O sea, ¿cómo veían la guerra, Vietnam, la Guerra Fría? Y me dice, no, lo que yo recuerdo era que mi papá, o sea, mi abuelo, era... es que si gana el comunismo, nos van a hacer ateos a todos. O sea, van a ir contra la iglesia y entonces son ateos y es el diablo. O sea, o sea que no y nos asustaban con que era el diablo. O sea, con que era una fuerza satánica, pues, o sea, anticristiana, anticatólica. Y entonces decía, yo de niña pensé que, pues, como el diablo, pues nunca se iba a acabar, o sea, que jamás iba a terminarse la Unión Soviética, o sea, que eso iba a ser para siempre, y pues con que no llegara, y rezábamos porque no llegaran los comunistas, ¿no? Sí. Entonces, esa es como la idea que me transmitió, ¿no? Un poco eso. Y ahorita que estábamos hablando del tema, dije, bueno, vamos a ver qué se me ocurrió. Dije, ¿cuáles eran las portadas de los periódicos de esos días? No. Entonces, a ver, busqué aquí nuestro querido informador, nuestro diario local. Diario local de Jalisco. Y en la portada traen otra onda del 26 de septiembre del 83, pero a un ladito dice, la humanidad camina por el filo de la navaja. Ay. Mira, y hablaban entonces de esa ondita, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí había como el tema, digo, ¿no? No es como ahora que hablamos mucho y que el trending topic, ¿no? Pero supongo que, bueno, en los periódicos ahí. Y era sobre que había sido la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto lo dijo el secretario de ese momento, ¿no? Que bueno, dice, el endurecimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética en sus posiciones, el conflicto, no amenaza a la humanidad. ¿Quién era el secretario? Eso dice doctor Jorge Illueca. Que luego por esa época, creo que en el 82 es cuando gana Reagan, que es un poco más, 80, ¿no? Reagan gana en el 80. ¿Te lo checo? Sí, creo que gana. Muy bien. Creo que en el 80 es cuando entra Reagan, que era un poco más, era bastante más firme que Carter en su momento. Entonces también era así un tipo ahí muy duro. A mí otra cosa que me llama mucho la atención de esa época, al menos de mi infancia, era la fascinación por lo nuclear. O sea, por las posibilidades de, no solo de la energía nuclear, sino de las bombas. Entonces me acuerdo platicando con mis hermanos de, no, la de hidrógeno es más poderosa que la de neutrones, o la la nuclear es más poderosa que la atómica. No, es la misma, ¿no? Que no sé qué, como y toda la de hidrógeno, ¿no? Sí, la de hidrógeno y todo esto. Como esta fascinación por el nivel de destrucción. Sí. Y estos videos del hongo. Fíjate que yo me imaginaba cuando era niño que una bomba nuclear era más que una bomba atómica, ¿no? Y que con una se destruía el mundo. O sea, yo tenía esa idea de quien tire la primera bomba, se acabó el mundo, pero yo pensaba que era por la bomba. No porque iban a caer 30,000 bombas nucleares en todo el mundo y iba a haber un invierno nuclear y nos iba a cargar la chingada a todos eventualmente. Yo lo que pensaba era como, va a tronar el que lanzó la primera y todo se jodió, ¿no? O sea, sí tenía como esta idea del poder de una bomba nuclear como algo muy, 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 muy potente. Y creo también que en ese escenario que nos tocó a nosotros, muy optimista en ese sentido, porque no vivimos ya esos momentos de tensión. No sé si se han imaginado qué pasaría si la Unión Soviética dura 10, 15 años más, pero coincide con el fin del siglo.
Y entonces toda esta onda de Nostradamus y el fin del milenio y todo coincide con que todavía haya tensión. Con que todavía haya esa tensión. O sea, sería un escenario todavía de más nerviosismo de la gente. Y sí, porque cuando llegamos al 2000 no nos tocó nada muy acá, ¿no? Era pues, lo del Y2K. Sí, se va a acabar el mundo. Pero sí, si hubiera habido una amenaza nuclear. Fíjate que ahorita también me vino a la mente una de las cosas que yo supe en ese momento y que lo que yo oía era que finalmente ganó el capitalismo la Guerra Fría, ¿no? Porque abrieron el primer McDonald's en Moscú. Creo que eso pasó en el 91, 92. Y yo recuerdo saber que había filas y filas y filas de moscovitas, de rusos, formados para poder comerse su primera hamburguesa en McDonald's. Y era como, ganamos, ¿no? O sea, finalmente ganó el capitalismo y ahí está, ¿no? Y no fue por la guerra ni nada, era un McDonald's como el símbolo del triunfo del occidente sobre ellos, ¿no? Es que no deja de ser una potencia mundial, que también tienes información de una u otra forma. Yo creo que un niño, así como un niño de 8 años sabía que había alguien llamado Gorbachev, tal vez un niño de 8 años ahorita sabe que hay un güey llamado Putin. Sí. Y que es el que está mamey y que monta osos y cosas así, ¿no? Pero sí lo deben de saber porque además, ¿cuántos presidentes rusos nos han tocado? Como 2. 3 o 4. Sí, bueno, pues. O sea, Gorbachev. 2 alternados los últimos 30 años. Medvedev, Putin, Yeltsin y Gorbachev. Y párale. Boris Yeltsin. Sí, ¿cuántos mexicanos nos han tocado? Sí. Hablando de eso, Reagan dice que fue del 81 al 89. O sea, ganó en el 80 las elecciones y toma en enero del 81. Sí. Pues es como este nuevo conservadurismo junto con Thatcher, que luego se pusieron ahí como más violentos. Es que fíjense, ahora que, exacto, también, o sea, decías, archienemigo es Estados Unidos, pero el Reino Unido también jugaba un papel ahí muy occidental, pues, o sea, juega todavía, ¿no? Alemania con Helmut. Sí, o sea, exacto. Toda esa época era creo además, no sé si para gente de nuestra generación y de los que nos escuchan y nos ven que sean también más o menos de esta generación, que era como muy interesante porque se estaban dando cambios y querías como entender qué era lo que estaba pasando. O sea, nos tocaron en la infancia cambios, sobre todo por estas épocas, finales de los 80s, principios de los 90s, y luego los otros que seguramente en algún programa platicaremos de eso, los de los 2000 para adelante, 2001 para adelante, después del 11 de septiembre y todo esto. Y luego nos tocaron otros así súper duros, ¿no? Pero bueno, yo creo que de esto se puede hablar también muchísimo del tema Rusia, Estados Unidos, Guerra Fría. Seguramente también lo vamos a abordar. Pero quisiera aprovechar también para dejar unas preguntas para los escuchas y también ustedes ahí con un seudónimo, respóndanlo ustedes también en redes sociales. Para ver qué se imaginan de esto, ¿no? Una es, además de las cucarachas, ¿qué especies creen que sobrevivirían a un holocausto nuclear? Especies animales, especies... Sí. Amigos, pensé algo que no se puede decir. Pensé en algunos amigos que... ¿Sí? Alguna especie que sobreviviría, ¿no? De plantas... fácilmente. Sí, o estos tardígrados que dicen que, bueno, ¿cuál se les ocurre? Y si saben de algún otro momento que hayamos estado así de cerca de la guerra atómica, o si se pueden imaginar alguno, que eso está o algún escenario todavía. de que desataría algo así, ¿sí? que ahora se antoja bastante difícil, ¿no? Pero pues yo creo que en ese momento también lo pensaban así. Esa es la tercera que traigo. Sí, en estos tiempos, ¿cómo se imaginan que se podría desatar una guerra atómica, ¿no? Y sobre todo ahorita que se está hablando tanto de eso, ¿no? Y parece que hay como gente de gatillo fácil ahí. Sí. O sea, Trump parecía como una persona riesgosa, ¿no? Sí, que en cualquier momento. Y Biden se puede quedar dormido y apretarlo. Es un riesgo también. Este es el botón de mis pastillas. Sí, ya, don Biden, ya. Y Putin también se ve de gatillo fácil. Ahora, otra cosa que no hablamos de esto y es, a ver, cuando Petrov pasó todo este rollo, era países con armas nucleares, era Estados Unidos, Rusia, China, India
No, pero es hasta reciente, ¿no? 90s. Pensé que Y India era ya tenía, Inglaterra, Francia, y paren de contar, tal vez eran 5, y ahora se le suma Pakistán, India, Israel, ¿no? Israel no es oficial. Israel no es oficial, pero se cree que sí. Corea del Norte. Sí. O sea, hay más riesgos por todos lados ahora. Sí, claramente. O sea, hay más gente con juguetito. Sí. A mí, por ejemplo, el tema de la planta nuclear en Ucrania, ¿no? Esta otra que estaba ahí en medio de los balazos. Sí. Yo cuando escuchaba esas noticias me generaba esa sensación, ¿no? Como decir, uy, es que truena eso y entonces se acusan y entonces eso como que desencadenara que, fue tu culpa y no, pues ahí. Y ahí apretaron el botón. Y la otra que hablando única y exclusivamente el concepto de guerra atómica la entendemos como esta destrucción mutua asegurada. Pero luego están las bombas sucias, las bombas tácticas nucleares que es como en menor cantidad y se usan para una guerra convencional. Que también puede haber un escenario así donde en un lugar como Ucrania pudiera haber. No sé, se los dejamos a la gente que nos ve y nos escucha a ver qué se les ocurre que pueda suceder, ¿no? Entonces, bueno, amigos y amigos que nos ven, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tiempos Imposibles. Un programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y transforman nuestro futuro. Soy Carlos Michel. Pablo Hernández Mares. Y yo soy Tiempo Detenido. Y nos vemos en otros tiempos. El teniente coronel Petrov sostenía el teléfono que lo comunicaba con el alto mando soviético y comenzó a decir: quiero reportar un ataque. Súbitamente, a su espalda, una enorme figura apareció, lo tomó de la cabeza y con la fuerza de un oso la estrelló contra el radar. Lo hizo una y otra vez hasta que el vidrio del radar cedió, los huesos crujieron y el pitido dejó de sonar. Los restos de la cabeza de Petrov estaban esparcidos en todo el puesto de mando. Afortunadamente para la humanidad, la llamada de aviso no se realizó. Detrás de la silla del ahora difunto se erguía un hombre con las manos totalmente ensangrentadas y una sonrisa ligera, impasible, como de la Mona Lisa. Esta sería la primera de muchas veces que este joven agente de la KGB salvaría a la patria rusa de la catástrofe. Su nombre, Vladimir Putin. No se sabe con certeza qué fue lo que sucedió, pero las luces y los temblores comenzaron cuando aún no amanecía. Toda la frontera, al menos las ciudades de San Luis Río Colorado y Piedras Negras, reportan por radio banda luces intensas y sacudidas similares. No se tiene contacto alguno con Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y otras ciudades fronterizas. Teléfonos de México reporta una falla generalizada de origen desconocido a nivel nacional. El presidente Miguel de la Madrid se encuentra al momento en paradero desconocido. Por la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey llegan filas y filas de automóviles que reportan que al clarear el día comenzaron a ver en el norte una nube negra enorme que avanzaba en dirección sur. Son las 8:37 de la mañana del 26 de septiembre. Una coproducción de Secuencia Digital.